Una noticia de última hora procedente del Yukón ha conmocionado a todo el mundo de la minería, sacudiendo a veteranos y aficionados por igual. Parker Schnabel ha confirmado oficialmente un duro golpe financiero tan grave que ahora amenaza con deshacer todo lo que ha pasado años construyendo. Lo que antes se susurraba a puerta cerrada por fin ha salido a la luz, y las consecuencias no han hecho más que empezar a aflorar. La confirmación se ha producido hace apenas unas horas, pero su impacto ya está resonando en toda la comunidad minera, inundando de incredulidad y especulación las redes sociales, los foros del sector y los chats de grupos privados. Parker Schnabel, considerado por muchos como uno de los mineros más jóvenes y más consumados de la historia de Gold Rush, ha reconocido públicamente lo que los conocedores sospechaban desde hace semanas. La mina Big Nugget ha sufrido una pérdida catastrófica que ha llevado a la explotación al borde de la supervivencia. La cifra por sí sola es asombrosa: 3,7 millones de dólares. Esa es la cantidad que Parker admitió finalmente en una declaración que dejó atónitos tanto a los fans como a los compañeros mineros. Durante meses había habido señales sutiles de que algo iba muy mal. El equipo permanecía inactivo mucho más tiempo de lo habitual. Los miembros del equipo se marchaban silenciosamente sin dar explicaciones. Las actualizaciones de producción que antes se realizaban con la confianza y precisión características de Parker se volvieron vagas, se retrasaron y fueron notablemente escasas. Pocos podrían haber imaginado que estas señales de advertencia enmascaraban un desastre de esta magnitud. La confirmación llegó a través de un breve comunicado redactado en términos muy estrictos y hecho público a última hora de la noche. Confirmaba lo que muchos temían, pero esperaban desesperadamente que no fuera cierto. La planta de lavado de la mina, Big Nugget, había estado funcionando con una eficiencia desastrosamente baja durante al menos 4 meses, posiblemente incluso más. Mientras Parker dedicaba su atención, tiempo y capital a la ambiciosa ampliación de Dominion Creek, millones de dólares en oro pasaban silenciosamente a través del sistema de recuperación y desaparecían en las balsas de residuos. A los pocos minutos del anuncio, las redes sociales estallaron. Los aficionados que habían seguido la trayectoria de Parker desde que era un adolescente y trabajaba a las órdenes de su abuelo, se esforzaban por entender cómo podía ocurrir algo así. ¿Cómo podía una minera conocida por su disciplina, sus datos y su implacable supervisión pasar por alto un fallo de esta magnitud? Los profesionales del sector ofrecieron una valoración más fría. Los fallos de este tipo, argumentaron, no ocurren por accidente. Los sistemas no se colapsan tan completamente sin múltiples puntos de ruptura. Algo o alguien había salido catastróficamente mal. El llamativo silencio de Rick Ness, el antiguo capataz de Parker que se marchó para dirigir su propia empresa, echó más leña al fuego. Quienes conocen la situación saben que Rick ya había manifestado meses antes su preocupación por los puntos débiles de la empresa Parker. Se hicieron advertencias, se levantaron banderas rojas. Y ahora, en retrospectiva, esas advertencias parecen haber sido desoídas con consecuencias devastadoras. Mientras el mundo de la minería asimila este bombazo, la atención se ha desplazado a las preguntas que nadie puede ignorar. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Quién es el responsable? ¿Se podría haber evitado? Y lo que es más importante, ¿podrá Parker Schnabel recuperarse de un golpe financiero que destruiría por completo la mayoría de las operaciones mineras? Las primeras respuestas sugieren una historia mucho más compleja e inquietante que un simple caso de maquinaria averiada o papeleo olvidado. No se trata solo de un fallo mecánico, sino de una historia marcada por la ambición, la presión, la falta de confianza y el coste humano de ir demasiado deprisa y demasiado deprisa. Y no ha hecho más que empezar. Cuando la reunión de emergencia se convirtió en un caos con los miembros de la tripulación gritando preguntas y acusaciones, Parker se situó en el centro de todo, dándose cuenta de que este desastre no acabaría con números en una hoja de cálculo. Casi 4 millones de dólares perdidos significaban algo más que un daño financiero. La confianza se había resquebrajado y, una vez fracturada, nunca podría restablecerse por completo. En algún lugar de su propia tripulación,
Alguien sabía más sobre este colapso de lo que estaban dispuestos a admitir. Las condiciones eran perfectas. Una tormenta perfecta se había estado gestando en silencio. La catástrofe no se produjo de la noche a la mañana, aunque así lo pareciera cuando por fin se vio todo el alcance de la misma. Durante las 48 horas siguientes, Parker se encerró en su despacho con el contable Danny Etheridge. Juntos analizaron todas las facturas, todos los registros de mantenimiento, todos los recuentos de oro de los 6 meses anteriores. Lo que surgió fue una cadena de fallos en cascada tan precisa que casi parecía deliberada. Comenzó a mediados de junio de 2024, poco después de que Parker se comprometiera plenamente con la ampliación de Dominion Creek. El sistema de clasificación de la planta de lavado empezó a mostrar los primeros signos de desgaste. Los cambios eran sutiles, casi invisibles. Las partículas de oro más pequeñas que las especificaciones del sistema se colaban en la recuperación, pero no en volúmenes lo suficientemente grandes como para activar alarmas inmediatas. Las cifras semanales de limpieza fluctuaban ligeramente, pero nada que no pudiera achacarse a cambios en la calidad del suelo. Danny señaló un registro de mantenimiento fechado el 15 de julio. Brennan había solicitado nuevas rejillas y esteras para las esclusas. La solicitud estaba claramente marcada como urgente. Sin embargo, no había seguimiento, ni orden de compra, ni fecha de instalación. Mientras Parker hojeaba los informes posteriores, se le hizo un nudo en el estómago. Se había acusado recibo de la solicitud y luego se había enterrado silenciosamente. Mientras el papeleo se estancaba, el equipo seguía degradándose. La eficiencia bajó del 95% al 87%, luego al 72%, y finalmente se desplomó a un catastrófico 60%. Ese único fallo supuso la pérdida de millones de oro. Pero la planta de lavado era solo una pieza del rompecabezas. En agosto, Parker aprobó una reasignación presupuestaria desviando fondos destinados a mejoras en la planta de lavado para cubrir gastos imprevistos en Dominion Creek. El nuevo terreno era más duro de lo esperado, exigía excavadoras adicionales y maquinaria especializada. Fue una apuesta calculada. Parker creía que podría retrasar el mantenimiento un mes y ponerse al día más tarde. Ese mes nunca llegó. Septiembre trajo consigo tempranas tormentas que inundaron las carreteras de acceso y retrasaron las entregas críticas. Octubre siguió con repetidas averías de las excavadoras, cada una de ellas restando dinero y atención a los problemas no resueltos de la planta de lavado. En noviembre el equipo estaba tan centrado en perseguir los objetivos de la temporada que nadie se preguntaba por qué los totales de oro estaban constantemente por debajo de las proyecciones. «Alguien debería haber detectado esto», murmuró Parker arrastrándose las manos por el pelo. Mitch revisaba estos números todas las semanas. ¿Dónde estaba Danny? Dudó antes de abrir otra carpeta. Ahí es donde se complica la cosa. Mitch estaba lidiando con una crisis personal. La urgencia médica de su mujer en septiembre le había obligado a volar de un lado a otro de Oregón, dejándole apenas en el sitio durante semanas seguidas. Durante la ausencia de Mitch, la supervisión recayó en Carl Keller, ayudante del capataz. Carl era capaz y trabajador, pero carecía de las décadas de experiencia de Mitch y de su instinto para detectar los problemas a tiempo. Confiaba en los sistemas automatizados y en los informes superficiales, saltándose las inspecciones prácticas que podrían haber sacado a la luz el problema antes. Los problemas mecánicos se extendieron más allá de la planta de lavado. Su excavadora principal, Big Red, llevaba semanas funcionando con una pequeña grieta en la pluma principal antes de que finalmente fallara a finales de octubre, lo que supuso una reparación de $60,000 y 5 días completos de producción perdida. Los camiones de transporte llevaban retraso en el mantenimiento de la transmisión, lo que ralentizaba los tiempos de ciclo y reducía la capacidad. Los generadores que alimentaban la planta funcionaban con intervalos de mantenimiento superados y su estado se ignoraba en el afán de producción. Los costes de combustible superaban las previsiones en un 40%, debido no solo a la ineficiencia de los equipos,
sino también a la mala optimización de las rutas de transporte. Las bombas de agua funcionaban sin parar, incluso cuando no era necesario, consumiendo combustible y dinero las 24 horas del día. Cada ineficiencia parecía pequeña por sí sola, apenas perceptible de forma aislada. Juntas formaban un desagüe implacable que desangraba la operación. Cuando la verdad se hizo imposible de ignorar, el daño ya estaba hecho. Lo que queda ahora no es solo una lucha por recuperarse financieramente, sino un ajuste de cuentas con las decisiones tomadas bajo presión, las advertencias incumplidas y el frágil equilibrio entre ambición y control. Tampoco se podían ignorar los factores medioambientales. La temporada de 2024 había traído al Yukón unas pautas meteorológicas inusuales. Los largos periodos de lluvia habían reblandecido el suelo, pero también habían introducido un mayor contenido de arcilla en la tierra de pago, lo que hacía que se procesara con mayor eficacia. La planta de lavado, ya deteriorada por el desgaste de sus componentes, tuvo que luchar aún más con el difícil material. A medida que Parker y Danny trazaban la cronología, surgía un patrón inquietante: cada posible punto de intervención, cada momento en el que alguien podría haber advertido de la creciente crisis, había quedado oculto por algún otro asunto urgente. Era como si el universo mismo hubiera conspirado para mantenerlos ciegos hasta que el daño fuera irreversible. ¿Podría alguien haberlo hecho deliberadamente?, preguntó Parker, expresando el pensamiento que le había estado carcomiendo desde la reunión. Danny cerró el libro de contabilidad que había estado revisando y se encontró con los ojos de Parker. Me he estado haciendo la misma pregunta. La secuencia de los hechos es casi demasiado perfecta, pero demostrar un sabotaje deliberado frente a una catastrófica mala suerte, eso va a ser casi imposible. Lo que aún no sabían es que la verdad se encontraba en algún lugar entre el accidente y la intención, y que el responsable estaba más cerca de lo que ninguno de los dos imaginaba. Lealtades fracturadas. La mañana siguiente a la revelación de Parker, la tripulación se reunió para la reunión de turno, con una tensión palpable que hacía que el aire ártico pareciera cálido en comparación. Nadie hacía contacto visual. Las habituales bromas matutinas habían sido sustituidas por un silencio sospechoso y miradas de reojo. Parker vio cómo su equipo se fragmentaba ante sus ojos unidos, ahora solo por la ira y la acusación. Mitch Blaschke llegó tarde, con el rostro demacrado por noches en vela, revisando documentos y cuestionando su propia competencia. Como capataz sentía personalmente el peso del fracaso y los murmullos ya habían empezado. ¿Cómo es posible que el capataz no lo supiera? ¿Era incompetente o cómplice? Las preguntas le perseguían como sombras. Tenemos que hablar de las solicitudes de mantenimiento, anunció Brennan, poniéndose en pie sin que nadie le llamara. Llevaba en la mano una pila de correos electrónicos impresos, sus pruebas reunidas a lo largo de una noche de rebuscar en los archivos. Presenté 7 solicitudes distintas de mantenimiento de la planta de lavado entre junio y octubre. Carl Keller, capataz en funciones durante la ausencia de Mitch, se movió incómodo. Esas solicitudes pasaron por los canales adecuados. Los envié a la oficina de Parker para que aprobara el presupuesto y nunca los vi, intervino Parker, lo que significa que alguien en la cadena los enterró deliberadamente. La acusación electrizó la sala. El pequeño equipo administrativo de Parker estaba formado solo por Danny, el contable, y la jefa de oficina, Carla Peterson, que se ocupaba de la correspondencia y la programación. Carla llevaba 6 años con Parker, era una de sus empleadas de mayor confianza. La sugerencia de que pudiera estar implicada parecía imposible. Un momento Tyler habló con la voz entrecortada por la emoción. Hablemos de los recuentos de oro. ¿Quién era el responsable de verificar las limpiezas semanales? Todas las miradas se volvieron hacia el veterano minero Dumit, que llevaba 3 temporadas dirigiendo el equipo de limpieza. Había estado inusualmente callado desde la reunión de emergencia, y ahora Parker se dio cuenta de que el hombre no le dirigía la mirada. Dumit, inquirió Parker. ¿Quieres explicar por qué tus recuentos coincidían con las proyecciones cuando estábamos perdiendo oro? Claramente, Dumit se levantó despacio, su rostro curtido y legible. Los recuentos eran precisos para lo que recuperamos. Nadie me dijo que verificara los cálculos de eficiencia.
Informé de lo que salía de las esclusas como hago siempre. Pero te habrás dado cuenta de que procesábamos más yardas y recuperábamos menos oro, desafió Mitch. La proporción debería haber sido obvia. También debería haber sido obvia para ti, respondió Dumit. Tú eres el capataz. No me eches la culpa a mí porque estabas demasiado ocupado con tus problemas personales como para hacer tu trabajo. La sala estalló. Los miembros de la tripulación tomaron partido. Viejas rencillas afloraron con la ferocidad de un accidente minero. Alguien sacó a colación el incidente de la temporada pasada, en el que Mitch hizo caso omiso de una cuestión de seguridad para que el equipo siguiera funcionando. Otra voz mencionó la vez en que Brennan se había saltado un plazo de mantenimiento crítico debido a una escasez de piezas que tal vez no fuera realmente una escasez. Parker intentó restablecer el orden, pero el daño ya estaba hecho. La cohesión de la tripulación forjada a lo largo de años de dificultades y triunfos compartidos se estaba desintegrando, y entonces alguien mencionó un nombre que heló la sangre de Parker. ¿Qué pasa con Rick Ness?, preguntó Tyler. No intentó advertirte de algo en agosto. Parker recordó que Rick, su antiguo capataz que se había marchado para dirigir su propia empresa, le había llamado durante un raro momento de inactividad. La conversación había sido críptica. Rick habló en términos vagos sobre rumores que había oído. Sugerencias de que Parker debería auditar su operación con más cuidado. Parker lo había descartado como paranoia o posiblemente incluso celos de un competidor. Rick dijo que alguien estaba jugando con tus números, continuó Tyler. Dijo que lo escuchó de uno de su equipo que había estado hablando con alguien de nuestro campamento. ¿Alguna vez le diste seguimiento a eso? Parker no lo había hecho. Había estado demasiado ocupado, demasiado confiado, demasiado seguro de que su operación era sólida. Ahora la advertencia de Rick parecía profética, y Parker se sentía como un tonto por haberla ignorado. Carla habló por fin con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Si vamos a lanzar acusaciones, hablemos del miembro de la tripulación que se ha estado reuniendo con la gente de Tony Beats en el bar de Dawson City todos los viernes por la noche. La revelación golpeó como un trueno. Tony Beats, el legendario minero y competidor más importante de Parker, siempre había mantenido una relación cordial, pero competitiva con Parker. La idea de que alguien del equipo de Parker pudiera estar pasando información a Beats parecía la traición definitiva. ¿Quién?, preguntó Mitch. Carla, si sabes algo, escúpelo. Pero la acusación de Carla había sido un desvío desesperado. En realidad no sabía quién se había reunido con la banda de Beats, solo que había oído rumores. La incertidumbre lo empeoraba. Ahora todo el mundo era sospechoso. Amigos que habían trabajado codo con codo durante años se miraban con recelo. Parker veía cómo su imperio se desmoronaba desde dentro, dándose cuenta de que las pérdidas económicas podían recuperarse, pero el coste humano podía ser permanente. En algún lugar de esta habitación se encontraba alguien que sabía la verdad sobre lo que realmente había ocurrido, y Parker estaba decidido a encontrarlo sin importar los puentes que tuviera que quemar en el proceso. El rastro del dinero. La crisis financiera de Parker se extendía mucho más allá de las tierras salvajes del Yukón y de su tripulación inmediata. A mediados de diciembre, 2024, se encontraba en una sala de juntas en Vancouver frente a 3 inversores que habían respaldado su expansión de Dominion Creek con préstamos por valor de $2,1. Sus expresiones oscilaban entre la preocupación y la abierta hostilidad mientras Danny presentaba el informe financiero. A ver si lo he entendido bien, dijo Marcus Holloway, un magnate de la maquinaria minera que había visto esperanzas en la agresiva estrategia de expansión de Parker. Has perdido casi $4 millones en recuperación potencial de oro. La empresa Dominion Creek lleva 6 meses de retraso y ahora nos pides que ampliemos las condiciones de tu préstamo. Parker se enfrentó directamente a la mirada de Holloway. No estoy pidiendo una prórroga. Pido una inversión adicional para mantener las operaciones en marcha mientras nos recuperamos. Tengo un plan para que todo el mundo se recupere, pero requiere capital a corto plazo. La segunda inversora, Patricia Chen, se rió amargamente. Había hecho su fortuna con minerales de tierras raras y se había resistido a apostar por la minería de oro en primer lugar.
Su abuelo se avergonzaría de este desastre. John Schnabel construyó su reputación sobre la coherencia y la competencia. Has conseguido dilapidar ambos en una sola temporada. La mención de su abuelo golpeó a Parker como un mazazo físico. John Schnabel había sido una leyenda en la comunidad minera, construyendo la mina Big Nugget de la nada y dirigiéndola con éxito durante décadas. Cuando Parker se hizo cargo de la explotación tras el fallecimiento de su abuelo, había jurado honrar ese legado. En lugar de eso, estaba sentado en una sala de juntas, suplicando dinero para cubrir sus catastróficos errores. Mi abuelo también me enseñó que en la minería o te arriesgas o mueres lentamente, replicó Parker. La ampliación de Dominion Creek habría duplicado nuestra capacidad de producción si los problemas de la planta de lavado no lo hubieran socavado todo. El tercer inversor, James Hoffman, había permanecido en silencio hasta ahora. Su apellido no era casual, era primo de Todd Hoffman, y su inversión en la operación de Parker había estado motivada en parte por la antigua rivalidad entre las familias mineras Hoffman y Schnabel. La propia operación de Todd había luchado durante años antes de alcanzar finalmente el éxito, y James había visto a Parker como una apuesta más segura que su propia familia. Hablé con Todd la semana pasada, dijo James en voz baja. Me contó algo interesante. Dijo que habías estado en contacto con su padre sobre una posible asociación, algo sobre combinar operaciones para compartir costes de infraestructura. La mandíbula de Parker se tensó. La conversación con Jack Hoffman había sido confidencial, una exploración desesperada de opciones que Parker no había querido hacer pública. El hecho de que se hubiera filtrado a los inversores sugería que su desesperación financiera era más conocida de lo que esperaba. He estado explorando todas las opciones, admitió Parker, incluidas asociaciones que hace 6 meses habrían parecido impensables. Marcus se inclinó hacia adelante. Hemos investigado por nuestra cuenta, Parker. El desastre de tu planta de lavado no fue solo mala suerte. Tenemos ingenieros que han revisado los registros de mantenimiento. Alguien con conocimiento de su funcionamiento retrasó deliberadamente reparaciones críticas y encubrió pérdidas de eficiencia. No fue negligencia. Se trataba de sabotaje. La palabra que Parker había estado evitando flotaba en el aire como una acusación. Si la pérdida se debía a sabotaje y no a incompetencia, significaba que alguien cercano a él, alguien en quien confiaba, había intentado destruir deliberadamente su operación. Pero también significaba que sus inversores podrían tener una perspectiva diferente de su exposición financiera. Si fue sabotaje, dijo Patricia leyendo sus pensamientos, entonces tenemos que saber quién lo hizo y por qué. Porque ahora mismo nuestra inversión está ligada a una operación que o bien está dirigida criminalmente o bien está siendo atacada activamente. Ninguna de las dos opciones nos inclina a tirar el dinero bueno detrás del malo. Danny intervino con proyecciones financieras que mostraban cómo Parker podría recuperarse con las reparaciones adecuadas de los equipos y centrándose en el terreno probado de Big Nugget en lugar de continuar con la expansión. Las cifras eran optimistas, pero no imposibles, suponiendo que pudieran volver a los niveles históricos de eficiencia. Pero entonces Marcus soltó la verdadera bomba. También hemos oído hablar de deudas de juego. ¿Quieres explicarlas? Parker sintió que su mundo se tambaleaba. Había estado tan concentrado en la crisis operativa que se había olvidado de sus complicaciones financieras privadas. Durante el invierno anterior, había pasado un tiempo en Reno con algunos colegas de la industria minera. Lo que empezó como un póker casual se había convertido en partidas de altas apuestas en las que había perdido mucho dinero. Había pagado la mayor parte, pero quedaban pendientes unos $300 millones con prestamistas que no eran conocidos por su paciencia. Es una deuda personal no operativa, dijo Parker, intentando mantener la compostura. No tiene nada que ver con la mina. No tiene nada que ver con la mina que utilices fondos operativos para cubrir deudas personales, replicó Patricia. Tu contable muestra reintegros regulares clasificados como extracciones del propietario que parecen excesivos para alguien que supuestamente vive in situ en un campamento minero. Danny puso cara de asombro al darse cuenta de que su cuidadosa gestión financiera estaba siendo reinterpretada como una posible tapadera de malversación.
Parker vio cómo la lealtad de su contable entraba en conflicto con la integridad profesional. La reunión terminó sin resolución. Los inversores revisarían la información y comunicarían su decisión en el plazo de una semana. Mientras Parker y Danny salían de la sala de juntas, el peso de la situación acabó por aplastar las defensas de Parker. «Van a retirarse», dijo Parker con rotundidad. «Y una vez que lo hagan, el banco llamará a los préstamos operativos y se habrá acabado». Danny no le contradijo. Ambos sabían que el castillo de naipes financiero se estaba derrumbando y que la reputación de Parker no sobreviviría a la caída. Pero aún quedaba la duda de quién había saboteado la operación y por qué esa respuesta vendría de una fuente inesperada. Parker regresó a la mina Big Nugget 2 días antes de Navidad, 2024, para encontrarse a su madre Nancy y a su padre Roger esperando en su despacho. Su visita no anunciada indicaba el tipo de intervención familiar que Parker había estado temiendo desde que comenzó la crisis. La expresión de Nancy mezclaba preocupación y decepción, mientras que Roger parecía querer darle un puñetazo a algo o a alguien, posiblemente a su propio hijo. «Siéntate», dijo Nancy. Su tono no dejaba lugar a discusiones. «Tenemos que hablar de lo que realmente está pasando aquí». Durante la hora siguiente, los padres de Parker desmontaron sus explicaciones, revelando que habían llevado a cabo su propia investigación con la ayuda de contactos familiares en toda la industria minera. Lo que descubrieron dibujaba un panorama mucho más complicado que un simple fallo del equipo o incluso un sabotaje. «Tu abuelo lo vio venir», dijo Roger sacando una carta escrita con la caligrafía distintiva de John Schnabel. «Escribió esto 3 meses antes de morir. Me hizo prometer que no te lo daría hasta que realmente lo necesitaras». Parker cogió la carta con manos temblorosas. Las palabras de su abuelo escritas mientras moría de cáncer tenían un peso que trascendía la tumba. John había escrito sobre el peso del legado, sobre cómo el éxito a menudo engendra su propia destrucción y sobre la importancia de saber en quién confiar. Pero el párrafo final golpeó a Parker como un camión minero. «Llegará un momento en que alguien cercano a ti traicione esa confianza. Cuando ocurra, recuerda que la traición suele venir del dolor, no de la malicia. Las personas que más daño nos hacen suelen ser las primeras a las que hemos hecho daño incluso sin querer». Nancy se inclinó hacia adelante. «Parker, sabemos lo de Ashley». Parker levantó la cabeza. Ashley Thompson había sido su novia durante la temporada anterior, una relación que había sido brillante y rápida antes de implosionar espectacularmente. Ella había trabajado en su oficina encargándose de la logística y la coordinación del equipo, hasta que Parker puso fin a la relación de forma abrupta cuando la presión de la temporada fue demasiado. Él había sido cruel al respecto, citándola como una distracción que no podía permitirse. Desestimar sus contribuciones a su operación es insignificante. «Ashley se fue hace 6 meses», dijo Parker. «¿Qué tiene ella que ver con esto?» «Todo», respondió Roger. «Porque antes de que se fuera estaba saliendo tranquilamente con Carl Keller, tu ayudante de capataz, el que se suponía que iba a supervisar las operaciones, mientras Mitch se ocupaba de su emergencia familiar». La revelación dejó a Parker atónito y en silencio. Nunca había sabido nada de la relación entre Ashley y Carl, lo que significaba que la habían mantenido en secreto incluso mientras trabajaban juntos. Carl había parecido dedicado y leal, pero si hubiera sido testigo de cómo Parker trataba a Ashley, si hubiera estado enamorado de ella, mientras veía cómo Parker la desechaba como si fuera material usado. «Carl no saboteó tu operación», solo continuó Nancy. «Hemos rastreado comunicaciones entre él y alguien más de tu tripulación. Coordinaban los retrasos en el mantenimiento, manipulaban los informes de eficacia y se aseguraban de que usted mirara para otro lado cuando las cosas empezaban a desmoronarse». «¿Quién?», preguntó Parker. «¿Quién trabajaba con él?». La expresión de Roger se tornó sombría. «Domet, tu jefe del equipo de limpieza. Resulta que es el tío de Ashley. Cuando le rompiste el corazón te enemistaste con toda una familia y ya estaban metidos en tu operación». Las piezas encajaban con una claridad devastadora. La reticencia de Domet a mirar a Parker a los ojos durante los enfrentamientos. Los convenientes descuidos de Carl durante la ausencia de Mitch. La cascada perfectamente sincronizada de fracasos, que parecía casi orquestada. Había sido orquestada por gente en la que Parker había confiado
motivada por algo que él nunca había considerado. Venganza personal por heridas emocionales. Pero Nancy no había terminado. Hay más. Tus deudas de juego. La gente a la que debes dinero tiene conexiones con Tony Beats. No son conexiones directas, pero sí las suficientes como para que la información sobre sus problemas financieros haya estado circulando por la comunidad minera durante meses. Tony no necesitaba espías en su campamento porque sus acreedores ya estaban anunciando su debilidad. Parker sintió que su mundo se encogía hasta convertirse en un punto de vergüenza y arrepentimiento. Cada decisión que había tomado en solitario, cada relación que había descuidado o mal llevado, cada puente que había quemado en pos del éxito minero, había vuelto a atormentarle simultáneamente. Ashley, Carl y Domet ya han dejado el Yukon, dijo Roger. Volaron ayer. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos, pero eso significa un escándalo público, demandas judiciales y admitir ante tus inversores que tu operación se vio comprometida por un drama personal. Destruirá lo que queda de tu reputación. ¿Cuál es mi alternativa?, preguntó Parker con voz apenas audible. Nancy colocó una carpeta sobre el escritorio. En su interior había documentos de compra que transferirían la propiedad de la mina Big Nugget a un fideicomiso familiar en el que Parker seguiría siendo el director operativo, pero ya no tendría el control financiero. Era una humillación, una admisión pública de que no podía manejar el legado de su abuelo. Pero también protegería los puestos de trabajo de la tripulación, satisfaría a los inversores con respaldo familiar y daría a Parker un camino a seguir, incluso si eso significaba tragarse su orgullo. Tu abuelo construyó esta operación sobre las relaciones y la reputación, dijo Nancy suavemente. Tú te centraste solo en el oro y la expansión. Ese fue tu verdadero error, Parker. No los fallos del equipo ni la mala suerte. Olvidaste que la minería es primero la gente y luego el oro. Mientras Parker miraba los papeles de la compra, pensó en Ashley, en Carl y en Domet, en todas las relaciones que había tratado como prescindibles en pos del éxito. Su abuelo había intentado advertirle, pero Parker había sido demasiado arrogante para escucharle. Ahora las consecuencias de esa arrogancia estaban ante él en términos legales en blanco y negro. La decisión que tenía ante sí determinaría no solo el futuro de su operación, sino el tipo de hombre en el que quería convertirse. Y por primera vez desde que comenzó la crisis, Parker comprendió que la pérdida masiva que sacudía a su tripulación no tenía que ver realmente con el dinero. Ajuste de cuentas en Big Nugget. Parker convocó una última reunión de la tripulación en diciembre 28, 2024. La nieve caía sin cesar en el exterior, cubriendo el Yukon de una blancura prístina que hacía que todo pareciese nuevo y posible. En el interior de los camarotes de la tripulación, el ambiente era cualquier cosa menos prístino. Se había corrido la voz sobre la implicación de Carl y Domet, sobre el papel de Ashley en el complot de venganza, y la tripulación se había dividido en facciones que debatían si sentirse traicionadas o comprensivas. Mitch estaba junto a Parker, mientras la tripulación se reunía. Su presencia era una declaración de lealtad a pesar de sus propios fracasos durante la crisis. Brennan había organizado a los mecánicos restantes en una muestra de solidaridad, mientras que Tyler y los miembros más jóvenes de la tripulación se agrupaban inseguros esperando a ver si seguían teniendo trabajo. Parker se presentó ante ellos sin notas ni comentarios preparados. Había pasado los 3 días anteriores luchando con su decisión y sus ojos enrojecidos atestiguaban noches de insomnio y un brutal examen de conciencia. La mayoría de ustedes ya saben lo que pasó, empezó Parker. Carl Keller y Domet conspiraron para sabotear nuestra operación. Retrasaron el mantenimiento, manipularon informes y minaron sistemáticamente nuestra eficacia durante meses. Lo hicieron porque yo había hecho daño a alguien que les importaba y querían que yo sintiera la misma pérdida. Algunos miembros de la tripulación asintieron con la cabeza, pues ya habían oído los rumores. Otros parecían conmocionados, incapaces de conciliar la traición con los hombres junto a los que habían trabajado durante meses. Pero esto es lo que quizá no sepas, continuó Parker con la voz fortalecida. Pudieron hacerlo porque creé un entorno en el que la venganza parecía justicia.
Trataba a la gente como equipo valioso solo por su rendimiento desechable cuando se convertía en un inconveniente. Rompí promesas, ignoré advertencias y me convencí a mí mismo de que el éxito en la minería solo tenía que ver con el oro bajo tierra. Mitch se removió incómodo. Este nivel de vulnerabilidad pública no tenía precedentes para Parker, cuyo estilo de liderazgo siempre había hecho hincapié en la confianza y el control. Mi abuelo me dejó una carta, dijo Parker sacando las páginas gastadas. Él sabía que este día llegaría. No los detalles, pero sí la pauta. Me advirtió que la traición viene del dolor, y me he dado cuenta de que tenía razón. Carl y Dumit no me traicionaron por maldad. Lo hicieron porque yo les traicioné primero al tratar a su familia y su lealtad como si no importaran. Tyler levantó la mano tímidamente. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos sin trabajo? Cierra la mina. Parker respiró hondo. He firmado los papeles que transfieren la propiedad principal de Big Nugget a un fideicomiso familiar. Mis padres tendrán una participación mayoritaria, aunque yo seguiré siendo el director de operaciones. Esto significa que ya no soy yo quien lleva la voz cantante y que estamos reduciendo la expansión de Dominion Creek para centrarnos en un terreno de probada eficacia. El anuncio provocó reacciones encontradas. Algunos miembros de la tripulación parecían aliviados por la seguridad laboral, mientras que otros parecían decepcionados por el hecho de que la ambiciosa visión de Parker se viera truncada. Pero hay más, dijo Parker bajando la voz. Estoy dando a cada miembro de la tripulación aquí presente una opción. Podéis quedaros y trabajar con la nueva estructura con contratos garantizados hasta la próxima temporada y acuerdos de reparto de beneficios que os harán dueños parciales de la operación. O podéis marcharos con una indemnización completa, cartas de recomendación y mi disculpa personal por haberos fallado como líderes. Carla se levantó de su posición cerca del fondo. ¿Y los que ya se han ido? Carl y Dumit se han ido, dijo rotundamente Parker. Tenemos pruebas para presentar cargos, pero he decidido no seguir adelante. Nunca volverán a trabajar en la industria minera de Yukon. Pero no destruiré sus vidas por esto. Se vengaron. Ahora avanzamos todos. La decisión fue controvertida. Parker pudo verlo en las caras de la tripulación. Algunos pensaban que la justicia exigía un procesamiento. Otros entendían la lógica de Parker según la cual un juicio público perjudicaría a todos los implicados, convirtiendo una traición privada en un escándalo que afectaría a toda la industria. Entonces Brennan se puso en pie con su rostro curtido y pensativo. Tengo una pregunta, y creo que todos aquí quieren saber la respuesta. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? Acabas de admitir que nos trataste como equipo. ¿Qué hay de diferente? Era la pregunta que Parker llevaba días haciéndose. ¿Qué era diferente? Había sido humillado, devastado económicamente, obligado a ceder el control de su operación. Pero, ¿había cambiado realmente o se trataba solo de una contrición táctica diseñada para salvar lo que quedaba de su imperio? No sé si soy diferente, admitió Parker, y la honestidad de ello acalló los murmullos que se extendían por la tripulación. Quiero serlo. Ahora entiendo lo que mi abuelo intentaba enseñarme, pero entender y cambiar son dos cosas distintas. Todo lo que puedo decirte es que voy a intentarlo. Y si fracaso, si vuelvo a tratar a las personas como si fueran desechables, tienes mi permiso para marcharte y decirle a toda la industria por qué. Mitch habló por primera vez. Me quedo. No porque crea que Parker es perfecto o porque esta operación tenga el éxito garantizado. Me quedo porque la minería ya es bastante dura sin tener que reconstruir además un lugar nuevo. Y porque creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso los chicos arrogantes que heredaron operaciones que no estaban preparados para dirigir. La descripción escocía, pero Parker no la contradijo. Era un niño arrogante que había heredado más de lo que podía manejar. Admitirlo se sentía como una rendición y una liberación simultáneamente. Uno a uno los miembros de la tripulación se pusieron en pie para declarar sus intenciones. Algunos optaron por marcharse aceptando la indemnización y buscando oportunidades en otros lugares. La mayoría se quedó motivados por diversas combinaciones de lealtad, pragmatismo y una cauta esperanza de que la operación pudiera recuperarse. Cuando terminó la reunión,
Parker había conservado alrededor del 70% de su tripulación suficiente para continuar las operaciones, pero no lo suficiente para evitar la reconstrucción. Mientras la gente se retiraba a la nieve, Mitch se contuvo esperando a que Parker y él estuvieran solos. «Sabes que esto no ha terminado realmente, ¿verdad? Carl y Dumit se han ido, pero el daño que hicieron tardará años en repararse por completo. Y eso sin contar los problemas de confianza». «Lo sé», dijo Parker, «pero al menos ahora entiendo qué es lo que estoy reconstruyendo en realidad. No se trata solo de equipamiento y oro, sino de relaciones de comunidad, de las cosas que mi abuelo valoraba de verdad». Mitch asintió lentamente. «Tu abuelo solía decir que el oro es solo un efecto secundario de la buena minería. El verdadero tesoro es la tripulación que construyes y la reputación que te ganas». «Tardaste bastante en darte cuenta». Permanecieron juntos contemplando el oscuro emplazamiento de la mina. El equipo estaba cubierto de nieve, las operaciones suspendidas hasta la primavera. En algún lugar bajo el suelo helado yacían millones de dólares en oro esperando a ser recuperados. Pero Parker comprendía ahora que el oro nunca había sido el verdadero reto. El verdadero reto era convertirse en el tipo de persona que merecía la lealtad de la gente que le ayudó a encontrarlo. La pérdida masiva que sacudió a la tripulación de Parker no tenía que ver realmente con los 3,7 millones de dólares que se esfumaron por culpa de un equipo defectuoso, sino con la confianza traicionada, las relaciones rotas y la dolorosa educación de un joven que pensaba que el éxito en la minería solo tenía que ver con el oro en el suelo. A medida que el invierno estrechaba su cerco sobre el Yukon, Parker Schnabel se enfrentaba a un tipo diferente de operación minera, excavando en su propio carácter, escudriñando en sus fracasos y esperando encontrar algo valioso entre los desechos de su catastrófica temporada. El oro esperaría, siempre lo hacía. Pero la gente que le ayudó a encontrarlo no esperaría eternamente. Y esa, comprendió por fin Parker, era la verdadera crisis. La fiebre del oro continuaría, pero solo si conseguía construir algo hacia lo que valiera la pena precipitarse. Algo más valioso que el metal extraído de la tierra helada. Necesitaba construir una tripulación, una familia, un legado que su abuelo reconociera. La cuestión era si había aprendido esta lección a tiempo, o si la pérdida masiva resultaría ser solo el primero de muchos desastres por venir.